noches. Estaba escuchando sus conversaciones y leyendo sus testimonios y recordé la frase del padre Claudio que decía, de tu mayor desgracia viene tu mayor bendición. Y bueno, pues para darle gloria a Dios, Espíritu Santo, te pido que vengas a mí, que por medio de mí mucha gente, Señor, entienda que eres tú el único que sana, que eres tú el único que libera, que eres tú el único Salvador y Rey del mundo, y que lo único que quieres es que te entreguemos nuestra voluntad. Señor, tú nos amas tanto. En tu nombre, Señor, y para tu honra. Debo de comentarles que siempre he sido una chica, una joven de fe, y yo creía que mi vida era perfecta, que no le faltaba nada e incluso que no faltaba Dios. Cuando soy casada, tengo 33 años, soy originaria de Guanajuato, México, y actualmente resido en San Luis Potosí. Mi esposo venía de una familia cristiana, mis suegros eran cristianos y él venía como que ni de aquí ni de allá, como que no iba aquí y no iba allá, confundido en su fe. Mis papás siempre me infundaron lo que fue la religión católica. Incluso cuando nos íbamos a casar, mi papá le dijo, a ver, jovencito, cuando usted se case, mis nietos, ¿de qué religión van a profesar? Porque a mi hija yo le enseñé la católica. Y él le dijo, no, señor, pues la católica. Pero pues cuando nos casamos, como que íbamos cada 8 días a misas, cada 15 días, íbamos enojados. Yo le decía que sí iba a confesar y para mí era como darle una cachetada porque me decía que por qué él se iba a confesar y que para qué si eran unos pecadores. Y bueno, hermanos, muchos conflictos, ¿no? Nace mi primer y mi segundo hijo y como nacieron bien, yo no me acordaba de darle gloria a Dios y ni agradecerle por esa bendición. Cuando viene mi tercer hijo, al cuarto mes, nos hicimos un ultrasonido en cuarta dimensión y ahí nos damos cuenta que mi hijo viene con labio leporino y paladar hendido. Y ahí es donde me doy cuenta que necesito a Dios y que yo estaba muy alejada de Dios. Y vienen los porqués, porque a mí, porque a mi hijo, yo qué te hice, porque me castigas, tantas cosas. Hablando con mis padres, ellos me dicen, ¿sabes qué? Es la voluntad de Dios, es la voluntad de la Virgen, en su nombre y para su honra. Este niño es bienvenido a toda la familia y si tú no lo quieres, no lo regalas. Pues eso yo dije, wow, o sea, si mi familia me dice que debo de amarlo, pues yo también lo hago. Nace mi pequeño y me dicen que viene con la cadera desviada, con un soplo en el corazón, más aparte de su labio abierto y su paladar abierto. Se imaginarán el shock que yo tuve cuando mi hijo nace, pues es triste y es destrozante. Es decir, como una criaturita que no hizo nada pudo venir al mundo y por qué lo hace sufrir. Hasta ahí yo no comprendía la grandeza del Señor. Hasta ahí yo no sabía que mi Dios iba a obrar en mí. Mi hijo nace, a los 6 meses lo preparan para hacerle su primera cirugía, que es de labio, y lo preparan haciéndole muchos estudios, sacándole sangre, y mi bebé lloraba y pues yo lloraba junto con él. Para la gloria de Dios, a los 6 meses nace su primera cirugía, que es del labio. Al año y medio le hacen la segunda, que es del paladar. Tiene todo el paladar abierto, así que pues van reestructurándoselo. Yo veía que mi pequeño iba creciendo y que necesitaba un hermanito. No porque los otros más grandes no lo quisieran, al contrario, sino por la diferencia de edades y porque yo veía que necesitaba pues otro compañero. Sin embargo, yo no entendía el sentir de mi esposo, entonces yo ya tenía 2 meses de embarazo y platicando con mi esposo, oye, ¿qué te parece? Vamos a tener otro hermanito para Ángel Yaret, se llama. Y él, no, claro que no, ¿qué te pasa? No, 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 si tenemos otro hijo, yo te dejo, y yo así de, ok, ok, yo no le decía hasta que empezaron mi vómito, mareo y ya no pude ocultar mi embarazo y empezamos a distanciarnos porque yo no podía entender el por qué mi esposo no quería otro hijo. Él tenía miedo a que viniera con la misma condición o con otra mucho peor, ya que sufríamos mucho porque no dormíamos, el bebé se ahogaba por las noches y era pues un desgaste físico y emocional para los dos.
Bueno, nace mi segundo bebé y, oh sorpresa, una intuición de madre me decía que mi segundo bebé algo tenía porque él lloraba, 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 lloraba siempre. Y a las 3 en punto de la mañana se despertaba, sin un minuto más y un minuto menos, 3 en punto de la mañana y hasta que amaneciera teníamos que estar al pendiente de mi bebé. Pasan 6 meses y el pediatra me decía que mi hijo estaba bien, que mi hijo necesitaba a su mamá, que se comiera a su mamá y que iba bien. Pero a los 8 meses yo dije, a ver, doctor, mi hijo está espástico, tiene una dureza tremenda en su cuerpo, solamente se duerme de un solo lado. A comparación de mis otros hijos, no gatea, no habla. Mi hijo algo tiene. Me manda con un fisioterapia para que le hiciéramos fisioterapias y pues en eso viene la pandemia. Eh, Fuimos con un especialista. Para esto, mi hermana, que una prima ya había hecho el ayuno de Misión Rúa y ya conocía la Misión Rúa, le comenta a mi hermana, pero mi hermana no se anima a hacer sus ayunos. Y para mí, el Señor ya me había mandado llamar porque me levantaba, pues a las 3 de la mañana que se despertaba el bebé, yo agarraba las Sagradas Escrituras y él me hablaba de ayuno. Me dio a conocer el ayuno de David, el ayuno de Esther, el ayuno de San Pablo. Me hablaba del maná del cielo, me hablaba de maravillas, pero yo no lograba entender hasta que, bueno, nosotros buscamos solución para mi bebé. El neuropediatra nos mandó a hacer un encefalograma para medir las pulsaciones del cerebro, nos mandó a hacer una resonancia del cerebro también, análisis completitos de sangre y su diagnóstico del neuropediatra a simple vista dijo, su hijo tiene parálisis cerebral fase 2. Y entonces en ese momento yo dije, Señor, un hijo con labio leporino y un hijo con parálisis cerebral, Señor, llévame de una vez porque no voy a poder. No, 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 el mundo se me vino encima. Yo, yo ya no quería seguir. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer con hijos enfermos? ¿Yo qué voy a hacer? Soy profesionista y ahorita no ejerzo mi profesión por lo mismo. Soy maestra de clases especiales, computación e inglés. Y yo decía, Señor, pues mi adoración es mi profesión y me mandaste estos dos hijos, entonces, ¿qué quieres de mí? Am, Pasa el tiempo y mi hijo seguía llorando hasta que un día mi esposo dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto más a este niño y me voy a matar con él y tú te matas con los otros dos. Y en ese momento yo me paro de la cama, caigo de rodillas y le digo, Señor, hágase tu voluntad porque yo no sé qué va a pasar con mis hijos, con mi vida. Señor, ayúdame. Nos vamos de vacaciones para con mis familiares en Guanajuato y recuerdo bien que fue un viernes 4 de abril, donde fue el Viernes Santo y a mí ya había pasado mi primer ayuno, no sé si ya les comenté que había pasado mi primer ayuno, que inicié el 21 de marzo y solamente logré llegar al día 23, porque inició lo de la pandemia y porque no asistía a misa y porque yo decía 40 días, Dios mío, yo no voy a aguantar, a mí me gusta mucho comer y lo picante y todo, y yo decía que no podía. Pero duró 23 días y en ese primer ayuno recuerdo bien que mi esposo peleábamos mucho, decíamos que nos íbamos a separar. En ese primer ayuno se burlaba de mí y decía que yo era muy hipócrita y que a Dios no le gustaba la gente tibia. Pero el Señor, yo empecé a escuchar al Señor y el Señor me decía, tranquila, el que te está evaluando soy yo, Él no te va a evaluar. Y al que le tienes que agradar es a mí y no a la humanidad. Entonces, pues ahí yo empecé a conocer a Dios. Yo pedía por la conversión de mi esposo. Yo decía, Señor, si Él es para mí, por favor, déjamelo, pero que se convierta a ti, que conozca de verdad, que te conozca a ti, que te ame, que te reciba en la comunión, que se confiese. Bueno, yo pedía todo para mi esposo y pedía que mi hijo sanara, que mi hijo sanara, que mi hijo sanara. Y el Señor me dijo, tu hijo no tiene nada, aquí los primeros y únicos que tienen que sanar son ustedes como padres. Y ahí comprendí todo.
Llega el día 23 y el espíritu de gula me ganó. ¿Por qué? Porque yo no asistía a misa, porque yo no hacía mis oraciones, porque yo vivía el ayuno en mi humanidad y no en la voluntad del Señor. Vuelvo a que me fui a Guanajuato y allá estuvimos de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde el Viernes Santo haciendo oración de rodillas, yo y toda mi familia. El Señor obró maravillas y a partir de ese día mi hijo ya no lloró por las madrugadas. Hasta que mi esposo se viene en enero y mi hijo otra vez volvía como que con incomodidades en su estómago y con molestias y otra vez a llorar. Entonces, uno de mis cuñados me dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a San Luis, vámonos. Durante el camino son 4 horas y media de camino y durante las 2 primeras horas mi hijo estuvo llore y llore y llore hasta que mi hermana empezó a cantar. Rúa, Rúa, sana Señor, sana Yurem, libera Yurem, restaura Yurem, y se los juro en el nombre de Jesús que no me deja mentir, que a los 5 minutos de que esa canción se cantó, mi hijo se durmió y descansó. Y yo dije, wow, ¿qué estás cantando? Y me dijo, es una canción, porque mi hermana le dio COVID, es una canción que me mandó mi prima, Lupita Lozano, que me ayudó en mi pasar por el COVID. Yo llegué a casa, yo lo primero que hice fue buscar en YouTube qué es Rúa. Me aparece Misión Rúa y el primer testimonio que me aparece es de una Elizabeth López, donde ella habla y dice de su hijo que tenía 3 años, no podía hablar, no podía caminar y que Dios en su ayuno lo sanó. Y yo dije, wow, Señor, de aquí soy. Ya me venías hablando y jalando las orejas, entonces de aquí soy. El 21 de mayo de este año yo comencé mi segundo ayuno y yo pedía, porque yo vivía con un remordimiento de conciencia de decir, ¿cómo fue que Satanás se burló de mí? Se los juro, yo sentía como Satanás, yo me imaginaba a Satanás riéndose, ja, 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 no pudiste, y así tengo a todo el mundo y así van a vivir porque así los quiero. Y yo caía de rodillas y le decía, Señor, por favor, te lo suplico, yo quiero ser una guerrera espiritual, Señor, ya no para mí, ya no, Señor, para tu nombre y para tu honra, Padre, ayúdame a ayunar 40 días. Yo viví no sé cuánto tiempo pidiendo la gracia del ayuno y el Señor me lo concedió. Mi ayuno lo terminé el 29 de junio de este año y por la gloria de Dios, mi esposo se convirtió. Tuve la gracia de que mi esposo se convirtió. Mi hijo, Ángel Yared, el de labio leporino, no para cuando él canta alabanzas y cuando canta la canción de liberación de Misión Rúa, yo se los juro que mi hijo no tiene labio leporino. A mi hijo se le entienden cada palabra de alabanza. Y yo, cada vez que mi hijo canta, digo, Señor, aquí está tu gloria. Y para la gloria de Dios, mi esposo, hicimos las oraciones de los perdón de los esposos. Cada vez que mi esposo llega, nos persignamos, nos abrazamos, nos pedimos perdón. Hicimos la sanación del vientre materno y fue una experiencia maravillosa. Hermanos, créanle al Señor. Créanle al Señor porque Satanás nos está engañando. Satanás no quiere que sanemos. Satanás nos quiere atados, nos quiere divorciados, nos quiere alejados de nuestros hijos. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor porque con estos testimonios le damos la gloria a Él. Mi esposo en oración le dijo, Madre Santísima, yo no creí en ti, pero quiero creer en ti. Y por favor, ayúdame, dime con quién debo ir, con quién debemos llevar a mis hijos, a dónde tengo que llevar a mi hijo para verlo caminar, para escuchar su voz. Déjame escuchar su voz, déjame verlo, que él camine, que él hable, que sea un niño normal. Y al siguiente día de esa oración, para gloria de Dios, mi esposo recibió un volante de una joven que lo llevó de una fisioterapia, de una clínica particular de fisioterapia que se llama Rinocú. Tenemos un mes yendo a esa clínica, más aparte de las oraciones de sanación de Rúa. Cuando yo le cantaba la canción de Rúa a mi hijo decía Rúa. Mi hijo, su primer palabra fue Rúa. Y yo le di la gloria al Señor, le dije, Señor, no dijo mamá, no dijo papá, dijo algo mejor. Dijo Rúa, dijo Espíritu Santo. Y para mí, eso fue la obra de Dios. Esa fue la mano de Dios obrando en mi vida, obrando en mi esposo, obrando en nosotros. Mi
mi esposo, tenemos desde mayo yendo a misa juntos, comulgando de rodillas porque la comunión no la daban en la mano. Y un día en comunión, de repente yo iba en la fila y con la mano así, pero en cuanto llegué a que me dieran la comunión, una fuerza tremenda me hincó y el Señor me dijo, alabanza y gloria al Rey de Reyes. Así es como se recibe al Señor de señores. Y a partir de ahí, cualquier padre a mí me da la comunión en la boca. Yo caigo de rodillas y mi comunión es en la boca, hermanos, no es en la mano. Mis hijos, uno de mis hijos me decía, mamá, ¿por qué el padre no tiene quien le ayude? Y yo le dije, hijo, porque no hay quien quiera servirle a Dios. Yo quiero servirle, mamá. Ese mismo día en misa, cuando fuimos a comulgar, mi hijo detuvo la fila y yo me asomé y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando terminó la misa, el padre me dijo, hija, por favor, dale permiso, ¿le das permiso a tu hijo de que sea mi monaguillo? Y yo le dije, claro, padre, si él quiere servirles, adelante. Pues mis dos hijos mayores están desde aquel entonces, desde mayo, sirviéndole al Señor y siendo monaguillos. Hermanos, con esto traté de resumirles todo lo que pude, porque Norita, Iberito, pues ya saben, pero de verdad que me estoy saltando muchas más bendiciones, muchas más cosas, pero para mí creo que esto es lo más importante. El Señor convirtió a mi esposo, el Señor está sanando a mi hijo y yo de verdad que le daré más gloria, más alabanza. Y claro que voy a volver a compartir, siento que voy a volver a compartir mi testimonio, porque yo no quería dar mi testimonio. De hecho, yo le mandé a Sonia Montero mi testimonio y quedamos de que este lunes yo iba a dar mi testimonio, pero por azares del destino no lo di. Yo le decía, Señor, ¿cómo podemos darte gracias? Y el Señor me dijo, dando testimonio, es como a mí me das las gracias. Entonces, fíjense, yo ya llevamos un mes de mi ayuno y hasta ahorita el Señor me tocó el corazón. Ahorita que estoy escuchando y que estaba leyendo sus mensajes, dije, Dios mío, están perdidos, ay, como quisieras zarandearlos y decir, no, hermanos, se equivocan. Y hasta ahorita Dios me dio licencia de darles mi testimonio resumido, pero gloria a Dios por todas las bendiciones que ha dado en mi vida. Créanles, hermanos, créanles, no titubeen, sí se van a estar peleando con su marido, sí sus papás le van a decir que están más flacas, sí la gente se va a dar cuenta, pero como dijo Norita, vístanse, perfúmense, arréglense. Yo antes era de kilos y kilos de pinturas, no les miento, tenía el espíritu de la vanidad. Sin embargo, yo le dije, Señor, moldéame. A quien tengo que agradarles a ti y no al mundo. Y cada vez que me veo al espejo, de verdad, no soy yo. Es Cristo que vive en mí y que no quiero que se vaya. Y que lo que me pase a mí, quiero que le pase a todo el mundo que vea mi testimonio. Pero cabe mencionar que una de mis hermanas estaba pasando por una situación muy difícil con su marido y con su hijita. Su hijita de la nada perdió la vista y tiene la misma edad que uno de mis hijos, 8 añitos. Y yo le dije, yo no podía ayudarla en cuestión económica, en otra cuestión. Yo lo único que le dije fue, haz tu ayuno. Y yo solo dije eso y al siguiente día me dijo, manita, empecé mi ayuno, por favor haz oración por mí. Y yo hice oración por ella. De ahí se desataron como 4 ayunos más en mi familia y liberación. Amén. Gracias.